Hola, buenas tardes. Les habla Carlos Andrés Peñas de Fundación SIGE. En alianza con ASOCOLDEP queremos compartirles esta conversación donde queremos contarles tres cosas. Primero, los resultados de un análisis que hemos implementado durante las últimas semanas con el propósito de evaluar los efectos de esta crisis en los colegios. Segundo, analizar también cuáles son potencialmente las alternativas de desarrollo en el corto plazo y plantear algunas ideas de transformación de largo plazo que podrían impactar significativamente el sistema escolar. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a abordar entonces estos tres momentos como les planteé. Quiero arrancar con el primero y es, bueno, ¿qué ha pasado con las estrategias y cómo vamos? Bueno, ¿cómo ha estado la estadía estos días en casa? Ha sido complicado tanta lavadera de platos, ¿no es cierto? Bueno, a todos se nos movió la vida y en efecto nosotros hace 2 meses, en marzo de este año, presentamos un informe de una investigación que adelantamos con CONACET Nacional, donde evaluamos el estado de la educación privada en 870 colegios del país, visitamos particularmente 115 de ellos y encuestamos a cerca de 300 escuelas que nos dieron algo así como 60.000 datos más o menos en total. Esa era la fotografía que teníamos el 13 de marzo, pero a partir de esta crisis entonces empezamos a plantearnos, bueno, vale la pena entrar a revisar qué ha ocurrido, qué ha pasado de nuevo durante estos 2 meses y más o menos 15.000 personas de cerca de 30 ciudades nos han contado qué ha ocurrido. Bueno, primero queremos contarles los efectos que se han generado en la parte de los servicios educativos como tal. Evaluamos qué pasaba antes de la crisis. Por el estudio preliminar que teníamos, antes de la crisis sabíamos que más o menos el 43% de los colegios se enfocaban a estrategias pedagógicas en el aula un poco más tradicionales, como dar explicaciones en el tablero, cómo ejercitar en el cuaderno, cómo dictar y copiar, cómo formular preguntas y contestárselas el mismo profesor. Eso era antes de esta realidad. También antes de esta realidad sabíamos que el 7% de las prácticas educativas, hicimos 700 y pico de observaciones en total en todo el país, estaban enfocadas, muy poquitas, el 7% de ellas en prácticas novedosas como utilizar las TIC para pensar, como desarrollar experiencias por proyectos y cosas similares. Y viene entonces la crisis y en cuestión de muy pocas semanas lo que hemos visto es que primero el 100% de los colegios privados saltó a digital. Hay una parte que ya tenía la estructura porque tenían plataformas contratadas y demás, el 40%, y el 59% lo hizo utilizando contenido libre. Pero hoy todas las escuelas privadas están en Internet. Algunas lo hacen utilizando presencialidad permanente a través de plataformas como Zoom, Meet y demás, otras enviando correos electrónicos, otra con Classroom, otra utilizando el LMS de la empresa que contratan. De alguna forma, incluso algunas decidieron parar y dejar las actividades quietas, pero todos hicieron la migración. Muy bien, lo que hemos evaluado con las familias es que realmente hay una proporción de ellas que consideran que sus hijos aprenden muy poco, aprenden algo o nada aprenden. 6 de cada 10 piensan eso. Y les preguntamos qué tan satisfechos se sienten frente al efecto que ha tenido estas estrategias y pues en general al 80% le parece pues que han sido una forma de responder bien a la crisis, pero al 20% les parece que no es quizás lo más adecuado. Incluso los chicos, de manera muy consistente con lo que opinan las familias, validan más o menos lo mismo. Les preguntamos también frente a la cantidad de actividades, porque en la primera etapa de esta crisis, en la parte reactiva, llegó un tsunami de información, correos electrónicos, videos de YouTube, aplicaciones y demás a las casas, pero ya esto ha cambiado, ha ido disminuyendo con el paso de los días. De hecho, la mitad de las personas creen que es suficiente, que no hay necesidad de enviar más, pero la otra mitad dice, oye, es demasiado, yo creo que aquí valdría la pena que disminuyan otro poco. Es complejo mantener ese equilibrio porque pues, hay familias que necesitan que sus hijos estén más ocupados, hay que plantearlo también de esa forma, y obviamente el colegio ayuda a suplir esa necesidad con la estrategia digital. Y viene el gran problema que son los pequeños, puesto que demandan mucho tiempo de acompañamiento por parte de los usuarios. De hecho, los papás de los pequeños, el 20% dicen que les demanda prácticamente todo el día, casi 8 horas. El otro 20% dice casi 5 o 6 horas. Solo una pequeña proporción de los estudiantes, incluso de secundaria, trabajan completamente solos, siendo los niños más grandes 9, 10 y 11, casi alrededor del 40% de ellos los que tienen menos horas de intervención, pero algún tipo de acompañamiento tienen por parte de las familias. Frente a los espacios virtuales, los profesores nos contaron que en general pues, han sido provechosos,
pero 4 de cada 10 consideran que realmente las conversaciones no son muy convenientes, que los chicos se la pasan en otras actividades, se desconectan, el rollo de los micrófonos abiertos, incluso uno dijo que se ponen la cobija y que se conectan desde la cama. Ha sido todo un ejercicio complejo el habituarlos a estas interacciones dentro de esta forma de aprender de manera ubicua. Bueno, hay algo importante que hemos evaluado dentro de este estudio y es determinar si realmente todos los niños tienen o no recursos digitales para aprender. En las escuelas públicas, pues esta pregunta es de otro calado, pero en las privadas uno creería que todos tienen. A ver, el 96% sí tiene equipos buenos y funcionando, el 4% tiene obsoletos y solo el 1% no tiene infraestructura tecnológica para esta estrategia. Lo que sí nos ha llamado la atención es que 3 estudiantes de cada 10 comparten equipos. Es decir, casi que el 30, casi el 40% de los chicos potencialmente tienen algún tipo de dificultad para la conectividad, bien sea por infraestructura o por red. Ahí hay una gran oportunidad, puesto que seguramente muchos de sus computadores y tabletas están guardados en el colegio. Valdría la pena mirar si, no sé, en un comodato, algún tipo de figura similar, podemos suplir esa necesidad. Puede ser que el 1 de junio volvamos o no a alguna forma de escuela intermitente, pueda que no, así que sería importante de pronto suplir ese requerimiento. Otro aspecto importante dentro del proyecto era evaluar qué ha pasado a nivel emocional, cuál ha sido el efecto de las estrategias de los proyectos escolares en la parte de convivencia, de pastoral, de psicología y demás, en tratar de apalear un poco las implicaciones emocionales que ha suscitado esta crisis. Bueno, aquí hay varias cosas que nos parece que se pueden leer más en términos de oportunidad, puesto que el 65% de las familias nos dicen, bueno, esto va marchando bien, pero hay una buena proporción de ellas que expresan su estado emocional con palabras como tristeza, rabia, desesperación, desesperanza. Ahí hay varias alternativas para plantear proyectos que se encaminen hacia atender esta demanda emocional y generar resiliencia para las familias. No solo para las familias, también para los chicos, puesto que hay una parte de ellos, también 3 de cada 10 estudiantes, que declaran lo mismo. Y afortunadamente en el caso de los profesores, solo un profesor dice que se siente emocionalmente devastado por esta situación, los demás se han dedicado a dialogar, a aceptar, a reconocer esta situación, a apoyar a otros, y el 95% dice, he tenido tanto trabajo que realmente no me ha dado chance sino de estar saturado y estresado, pero por la sobrecarga laboral que esto ha generado. Pero ese unito de cada 10 hay que mirar cómo le podemos dar el apoyo emocional adecuado, pues para que no se vaya a resquebrajar ante esta situación que estamos viviendo. En conclusión, 3 personas de cada comunidad van marchando, 4 van y hay 3 que están ávidas de que podamos apoyarlas de alguna manera. Otro aspecto importante dentro de esta reflexión es el tema económico. Queríamos evaluar cómo va la economía familiar y el riesgo que esto representa para los colegios, siendo las familias la base de nuestra financiación. Afortunadamente 2 familias han logrado sostener su economía, 2 de cada 10, las demás, o sea el 80%, se han visto golpeadas de diferentes maneras, algunas un poco, otras mucho, y el 9% dice que perdió completamente sus condiciones económicas anteriores a las que tenían esta crisis. Es decir, hoy se encuentran sin ingresos, perdieron sus empleos, no tienen cómo mantener sus negocios, puesto que la crisis los puso en una situación de recesión económica ya. Evaluamos entonces esto en términos de lo que implicaría en el pago de las pensiones y lo que encontramos es que el 20% en efecto piensa que va a pagar a tiempo, el 70% dice que va a pagar ojalá pronto, depende de otro que tiene el interés de pagar y hay un 8% que definitivamente dice ya no puedo pagar más la pensión, me resulta imposible con esta situación económica. Incluso les evaluamos si es potencial, si hay riesgo potencial de que salgan del colegio y cambien de colegio y pues en últimas el 77% intentarán quedarse en el colegio, pero ya hay otros, un 22% que tiene claro que se va a ir. ¿Por qué se van a ir? Unos porque ya vimos que no nos gustó mucho el colegio, otros porque voy a buscar un colegio más barato, otros porque están considerando homeschool como una alternativa y otros porque están considerando colegios virtuales, aunque hay que aclarar que en Colombia la educación virtual no está legalizada. De hecho, yo no puedo tener niños educando en educación a distancia salvo condiciones de excepcionalidad como las actuales. Solo sirve y solo está legalizada para adultos, no para niños. Y bajo esa perspectiva también quisimos evaluar el impacto económico en los profes y afortunadamente para la mayoría de ellos, prácticamente para 8 de cada 10, todo va marchando bien. Pero para el restante hubo un impacto económico que ya hizo mella en su economía.
Así que, en concreto, ¿cómo va la situación de pago? En estos días en prensa dijeron que el 80% de las familias se han declarado en impago. No es cierto. Hay una proporción grande, casi la mitad, el 50 y un poquito más de la mitad, el 53% que definitivamente no está pagando, un 47% que ha pagado afortunadamente a tiempo. Y conocemos dos casos muy curiosos donde la gente está pagando más que lo que pagaba antes de la crisis. Y cuando entramos a evaluar estos dos casos, o sea, estoy hablándoles de cartera del 2%, del 3%, en estos casos lo que encontramos es que la comunidad escolar tomó esto como una oportunidad para apoyar al colegio, vincularse al colegio y generar como una alternativa social el pagar la pensión. Muy curiosa la forma como lo han manejado, muy emocional, muy social y ha sido muy exitosa en términos del resultado financiero. El rollo aquí es entonces el siguiente. Si bien es cierto que estamos ante una situación económica compleja, hablar de quiebras en este instante es apresurado. Lo que estamos enfrentando es una situación de riesgo de liquidez. Y ante el riesgo de liquidez que estamos enfrentando, afortunadamente hay 3 colegios de cada 10 que dicen yo puedo llegar incluso al próximo año escolar y termino año. Ojalá nos cuenten sus secretos para manejar las finanzas de esa manera. Maravilloso. Pero los otros nos dicen, vea, hay una parte, el 30% que dice yo ya tengo problemas de liquidez. Los otros dicen, si no resolvemos esto pronto, voy a entrar en problemas de liquidez en los próximos meses. Así que los problemas de liquidez, pues obviamente se apalean intentando aumentar el flujo de caja. Eso no es igual a una quiebra. Una quiebra supone que hubo una pérdida de patrimonio, una pérdida de capital. Aún no ha pasado y ojalá no ocurra. Pero en esos problemas de liquidez, para la liquidez se puede resolver inyectando capital. Entonces, quizá los créditos bancarios actuales, las alternativas para renegociación salarial, hay muchas formas en las cuales podemos aumentar el flujo de caja para que podamos mantenernos. Aquí la estrategia es aguantar y llegar al final de esta crisis. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué más les ha pasado? Ojalá nos puedan contar a través del chat y de otras alternativas lo que les ha ocurrido durante este espacio. Hasta aquí les contamos lo que hemos visto en nuestro estudio que desarrollamos en alianza con CONACET y esto es lo que nos han contado alrededor de 400 colegios de Colombia y casi 15.000 personas que hemos hasta el momento encuestado en este estudio. Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte y es lo que viene. Para lo que viene quisiéramos dividir la conversación en 3 momentos, en el corto plazo que hoy se mide en días, en el medio plazo que hoy se mide en meses y en el largo plazo que hoy se mide es al próximo año. Aquí ya no tenemos planeaciones estratégicas a 5 años, aquí toca tenerlas mucho más moderadas. En el corto plazo, es decir, para día a día, una de las cosas que sugerimos es que en lo posible sería importante revisar de nuevo las asignaciones y los horarios escolares. Hay colegios que han pecado o por mucho o por muy poco. Valdría la pena establecer cuál es la medida de su comunidad para que determine cuántas sesiones de trabajo valdría la pena tener en digital. Hay aspectos del currículo que vale la pena mantener formalizados, como son las matemáticas, los sociales, todo lo que es duro que funcione bien en Internet. Pero todo lo que es blando, pues vale la pena descurricularizarlo. No quiere decir no desarrollarlo, no. Desarrollarlo, pero como una estrategia que está enfocada es en el bienestar, en la recreación, en otros aspectos clave del desarrollo de los chicos. Sería importante mirar esa gradación para establecer si de pronto es momento de ajustar, porque en general hemos visto que a las familias, a medida que han pasado los días, de pronto les inquieta este tema de tener el mismo horario típico de la escuela, cuando hay otras posibilidades de horario que se ajustan a estas nuevas lógicas del tiempo en casa. Así como, por ejemplo, tener hoy cursos es innecesario, sino que es mejor tener grados. Hemos visto muchas escuelas que están trabajándolo por grados, ya que la ventaja de la ubicuidad de Internet es que no necesito hacer divisiones físicas como la hay en el aula, de tener octavo A, octavo B, sino que puedo integrar a mis estudiantes para aumentar también la eficacia del talento humano alrededor de ello. 2, vemos muy importante ajustar las secuencias didácticas. El tener conversaciones a través de una plataforma digital permanente no funciona muy bien cuando el propósito es dar instrucciones. Las instrucciones deberían llegar antes, deberían llegar en formato tipo webinar, deberían llegar de manera precisas, cortas, fáciles de repetir. Para que el estudiante sí puede estar, recuerden que 4 niños de cada 10 no pueden estar todo el tiempo conectados porque comparten el computador con alguien, entonces para que los que pueden llegar en asincrónico lo hagan. Hay un segundo momento de trabajo personal para que cuando yo llegue a las conversaciones tenga elementos previos que permitan que las conversaciones sean constructivas, porque no estamos en presencialidad, así que entrar a hacer las interacciones y las construcciones en diálogos en la red no funciona tan bien. Y mantener la evaluación, de hecho ajustar los sistemas de evaluación para estas condiciones, de tal manera que podamos utilizar tipo de assessment, otro tipo de evaluaciones digitales que ayuden a enriquecer este proceso. Los sistemas de evaluación, pues sin duda hay que repensarlos para esta interacción en la que estamos.
Vemos importante aumentar los flujos de comunicación, las conversaciones con las familias, los medios de interacción que establecemos con ellos. Nos parece muy importante que los equipos de psicología entren a intervenir, no son muchos, son el 30%, no es tanta gente, pero hombre, ahí hay una gran oportunidad de convertir este evento en una situación aparentemente traumática para que se pueda manejar como un problema estrictamente adverso, puesto que eso depende de los mecanismos de afrontamiento, de las formas de interacción que tengo, para que no se corte esa dinámica. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto al corto. Me voy a parar ahora en el mes y voy a intentar pararme en el medio plazo. En el medio plazo, uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar ahorita es el posible retorno a la presencialidad. Ahí nos toca plantear qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar las distancias. El BID nos ha propuesto un par de alternativas frente a cómo hacerlo. Valdría la pena que empecemos a evaluarlas y a buscar buenas formas de manejar este potencial retorno a la escuela. Sería importante también plantear alternativas financieras que nos permitan afrontar el estrés de esta situación, buscar nuevas ideas de sostenimiento, nuevas formas de apalancamiento que hagan viable estos proyectos. Y en el largo plazo, o sea, hacia el año 21, que eso ya es pasado mañana que nos toca planificarlo, hay unas lecciones que les queremos plantear y especialmente ahí me quiero centrar. La una es, algo que nos mostró esta crisis es que realmente el contenido duro está colgado en Internet. De hecho, los profes sin querer le demostraron a las familias, hoy 17% de familias nos lo han dicho en el estudio, que todo el contenido, todo lo que enseñan curricularmente está colgado en Internet, se lo mandaron gratis. Por lo tanto, si todo está colgado en Internet y es gratuito, ¿yo para qué requiero la escuela? Entonces, el contenido está perdiendo valor. Y al perder valor el contenido, viene la pregunta de qué es lo que hace la escuela que no es capaz de hacer Internet. Y ahí está la clave de la innovación, en plantearnos estrategias de reimaginación que permitan centrarnos en diseñar experiencias educativas. También es muy importante que veamos para qué fue incapaz Internet, y fue incapaz para dos cosas. Para las competencias blandas no funcionó, no ha funcionado, de hecho no fue pensada para las competencias blandas, ni tampoco para la educación inicial, porque es que yo puedo mandarles un curso de cocina a través de una aplicación, eso es totalmente posible, pero hasta que no pasen al ejercicio de cocinar, no lo van a poder convertir en experiencia y por lo tanto no se va a convertir en aprendizaje. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de plantear definitivamente en dónde es totalmente indispensable la escuela en esos aprendizajes. Y tres, ¿cuál es el rol del profesor? Puesto que definitivamente en contenido ya está. Ya saben los usuarios que pueden acceder a él incluso en ausencia de la escuela. Pero entonces el profesor, ¿qué rol toma en este tipo de dinámica? Pues es un curador de contenido. Y ese curador aparte es un diseñador de experiencias educativas. Y ahí está el gran reto en términos profesionales para cuando volvamos a rediseñar los colegios. De hecho, en el estudio les preguntamos a las familias, una familia de cada 10 quiere que el colegio sea exactamente igual a como era antes, y las otras nos dicen, me gustaría que el colegio se repiense, se rediseñe a partir de esta situación. Bueno, ¿qué otras ideas se les ocurren? ¿Qué otras alternativas de innovación quisieran plantearnos para considerarlas y a partir de ahí desarrollar otras alternativas de innovación y emprendimiento? Termino esta intervención con la tercera idea y es invitarlos. Nos gustaría que a través de esta relación que hemos establecido con Asocoldep, las escuelas que estén interesadas en replicar este estudio en su colegio, nos contacten, levanten la mano y con mucho gusto los contactamos de inmediato. El propósito de esto es investigar, no nos parece que aquí haya que hablar desde fuera de la realidad de la escuela, sino hay que conocer a cada comunidad para poder implementar alternativas muy puntuales, para poder asesorar y para poder formar a los equipos de maestros o a quien sea necesario desde las interacciones que nos generan los mismos datos. Entonces, los colegios que estén interesados, con mucho gusto nos levantan la mano, les enviamos un plan de trabajo, no tiene ningún costo para los miembros de Asocoldep, es completamente gratuito, es la forma de aproximarnos a los colegios para intentar construir valor y ayudar entre todos a superar esta crisis. Les agradezco mucho por su tiempo, les habló Carlos Andrés Peñas de Fundación SIGE, agradecemos a Asocoldep, agradecemos a todos los colegios que están integrados a esta gran red, esperamos que puedan avanzar y superar esta situación de la mejor manera, con seguridad la parte reactiva de la crisis ya pasó y ahora tenemos que enfocarnos todos en la etapa creativa. Muchas gracias, que estén muy bien, éxitos.